Este es un corte longitudinal, vendría a ser de la caldera de condensación. Fíjense que es de sección circular el intercambiador. Este sería el intercambiador primario, de sección circular. ¿Se entiende? Es decir, si me permitís Sí. una analogía, ustedes piensen en un lavarropas. Lavarropa. ¿No? El tambor central del lavarropa es más o menos esto. Esto es un intercambiador que es todo redondo. Es como si yo a este intercambiador que tengo acá, por supuesto las características de construcción son otras, lo curvara y lo cerrara y fuera un tambor. ¿Está? El quemador es un quemador central que es de microllama y que se pone incandescente y que me hace acordar a aquellas pantallas que había en una época que tenían una lamparita, digo yo, de material refractario con una resistencia eléctrica y que se ponía colorada incandescente y que con la pantalla esa que parecía un radar direccionaba la radiación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parecido, ¿no? Es un intercambiador circular y en forma central un quemador de microllama. Y aquí viene lo otro. Este sería sería la forma, como ustedes la ven, si abriéramos la caldera, ¿no es cierto? Tenemos la rampa, la tapa del quemador y el intercambiador. ¿Se entiende? Acá tenemos el ingreso del gas, que viene de la válvula modulante. ¿Qué es la rampa? La rampa es esta pieza que está acá. Es la rampa de premezcla. De un lado, la rampa de premezcla. De un lado tenés el ventilador de velocidad variable con un venturi y la entrada de gas. Es decir, en esta rampa se va a producir la premezcla aire-gas en función para tener una combustión perfecta que se llama la combustión estequiométrica. Esta combustión pasa a ser perfecta. ¿Quién controla esto? Las plaquetas, los sensores y las condiciones de carga de la caldera. Temperatura de agua mandada, temperatura de retorno, temperatura ambiente, si tenemos sonda externa. ¿Correcto? Tenemos el quemador radiar de premezclado. Es un quemador radiar, microllama, está micro perforado, se pone incandescente como dice Pablo, de forma cilíndrica, colocado en el centro de la cámara de combustión. Desarrolla una microllama que se reduce sensiblemente la producción de agentes contaminantes. No obstante, los gases que salen de esta combustión son los que vamos a condensar, a bajarle la temperatura a la salida para producir este efecto que vinimos explicando. Claro. La cámara de combustión está dividida en una zona caliente y en una zona fría. En la zona caliente es donde producimos la llama. En la zona fría es donde recibimos el agua caliente. Acá es donde se condensa el agua del vapor, es decir, recibimos esa condensación del vapor producto de la combustión del gas que estábamos hablando. Esa condensación entra aquí y ya cede, a través de esta parte del intercambiador, cede la energía al agua del retorno. Quiere decir que una vez que el retorno entra por acá, por este lado de acá que se ve más celestito, ¿está? Una vez que el agua del retorno pasa por acá, está recibiendo el calor del condensado y pasa a la parte caliente con una cierta temperatura. Obviamente, cuanto más baja sea la temperatura del retorno, mayor va a ser el aprovechamiento que yo haga de la condensación del condensado. Claro. Mayor va a ser la posibilidad de recuperar energía. Si yo estoy trabajando con radiadores, ¿sí? y tengo radiadores y tengo que trabajar a 80 grados, obviamente este retorno me va a volver a 60, ¿no? Porque esto regula un salto térmico del 20% siempre.
Después vamos a ver por qué. Pero si yo trabajo con 80 y vuelvo a 60, tengo 60 grados acá. La posibilidad de condensar está en función de esa temperatura que va a tener la parte fría del intercambiador. ¿Se entiende? Ahora, si yo estoy trabajando con piso radiante y salgo a 50 y vuelvo a 30, obviamente voy a aprovechar muchísimo más la condensación. Claro, tiene que haber diferencia de temperatura. Cuanto Claro. mayor es la diferencia de temperatura, es decir, cuanto más baja es la temperatura del retorno, mayor va a ser la ganancia que yo voy a tener, el rendimiento que voy a tener, después lo vamos a ver en un cuadrito, en función de el aprovechamiento de ese condensado. De lo que dice Pablo, cae que es mucho mejor un sistema para una caldera de condensación, un sistema de suelo radiante que un sistema de radiadores, ¿correcto? En lo que se refiere a No eficiencia. obstante, se puede usar y se usa perfectamente la caldera de condensación produciendo un ahorro significativo, pero la mejor combinación y el mejor ahorro lo vamos a ver, como vamos a ver en una placa más adelante, cuando tenemos un sistema de suelo radiante. Por esto de los retornos que vienen más fríos, se produce más condensación, se produce más rendimiento. En un sistema de radiadores, vas a aprovechar ese excedente que hace a la calidad de la combustión, que hace a la sonda externa, todo ese excedente lo vas a aprovechar. Y además, si vos podés poner radiadores un poco más grandes, pensando de que en vez de rendirte a 85 grados, 80 grados, una sección de T580 te rinde 245 kilocalorías hora. Pero si yo lo trabajo a 60 grados, se calculo que el rendimiento es un 60%. Sí. Es decir, que en vez de 250 va a ser 180. Si yo hago el balance considerando esa capacidad y pongo un radiador más grande, puedo ahorrar muchísimo más en el gasto operativo del equipo. Bueno, es lo que decía Pablo, el proceso de recuperación de calor en la zona fría de la cámara de combustión. El vapor de agua contenido en el interior de los humos condensa al entrar en contacto con la superficie del intercambiador, que está más frío Que el agua de retorno. Decimos que el agua de retorno es 90 grados, 100 grados cuando se produce el agua, ponele que hay alguna pérdida en el transcurso del chorreo, pero bueno, si tengo el agua a 90 y el retorno me está volviendo a 60 o a 30, bueno, obviamente Voy a hay aprovechar. una transferencia de calor de lo más caliente a lo más frío, ¿no? Claro. Acá hay tenés un quemador de premezcla. ¿Esto qué significa? Yo estoy inyectando... Este mismo, Claro. tomo aire, hago la premezcla y presurizo la cámara de combustión, ya tengo una presión positiva y salgo directamente. ¿Está claro? Porque yo estoy presurizando, con este ventilador le está dando más presión acá a la cámara de combustión. ¿Se entiende? Hace todo junto. Claro, hace todo junto. Este ventilador es de... Claro, este ventilador, que es un inyector, es de velocidad variable. Esto significa que vamos a ver que hay un control de llama, ahora más adelante, pero que va a regular la velocidad o el caudal de aire que va a entregar en función de la modulación que tenga la válvula, de acuerdo a lo que le pide la plaqueta, en función a su vez del delta T que tiene que haber entre mandada y retorno. ¿Está? Y va a considerar qué calidad de llama estamos obteniendo y va a corregir automáticamente la proporción entre combustible y comburente en función de lograr la máxima calidad de llama. ¿Cómo funciona el sistema? Hay una temperatura de seteo o una calidad de seteo de combustión, ¿no es cierto? Tiene una curva en donde va a trabajar ese seteo, donde vamos a poder calibrar ese seteo, pero por diferentes condiciones cambian las condiciones de seteo y la electrónica, la parte inteligente de la caldera, sensa que está trabajando en otra posición. Hay un rango de un 2% más y un 2% menos de emisión de dióxido de carbono en función del ideal.
Este es el seteo, ¿cierto? Si estamos dentro de este rango, más o menos la caldera sigue funcionando. Ahora, si de alguna manera ese sensor, que es el mismo electrodo que produce la ionización de llama y que produce el encendido, si ese sensor detecta de que hay un corrimiento en la calidad de llama mayor al 2%, inmediatamente corrige. ¿Cómo corrige? Y modulando de forma distinta la entrada de gas y la entrada de aire por la velocidad variable del ventilador. Por la velocidad Y variable. va a corregir automáticamente la calidad de la llama para mantenerla dentro de ese rango de combustión ideal. Esto es lo que, a pesar de que yo use radiadores a 90 grados, es un ahorro de energía en función de la caldera convencional. En la caldera convencional, el ventilador del tiro forzado tiene siempre la misma velocidad. No hay manera de regular combustible y comburente, oxígeno, digamos, y gas.